5, right, clear for takeoff, United 707. 5, traffic, still at 3 miles, final cross runway 26 left, via November Papa, then continue taxi runway 26 right. Clear to cross runway 26 left on November. Hola a todas y a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Para los más observadores veréis que la parte de aquí atrás no es la habitual. Y es que todo tiene un motivo. Hace unos 6-7 meses me mudé a los Estados Unidos y he entrado en una aerolínea regional, por lo cual he estado bastante ocupado con la fase teórica y práctica para obtener las licencias y la habilitación de tipo de ese avión. Por todo ello no he podido subir de manera tan habitual como lo hacía antes esos vídeos que tanto me pedíais y por lo tanto he estado un poco alejado de YouTube. De todas maneras, ahora que voy a empezar a tener un poquito más de tiempo, voy a intentar subir algo más de vídeos, no de la manera quizá tan regular, pero sí que voy a intentar asumir unos 2-3 vídeos al mes. En el vídeo de hoy os voy a explicar un poco cómo fue la fase de la entrevista para obtener el trabajo en la compañía en la que estoy. Os diré en qué consistió, cómo me contactaron, qué cosas tuve que rellenar, cómo se hacían las aplicaciones, qué documentos me pedían y cómo fue un poco la entrevista por encima. Realmente la mayoría de las aerolíneas regionales, las entrevistas son casi todas iguales y se basan en una parte en donde hablas con recursos humanos sobre preguntas sobre ti o el por qué quieres unirte a estas compañías, y la segunda fase que es con un capitán de la propia compañía en donde te va a preguntar preguntas del tipo más técnicas. Bien, partemos del principio. El 2 de septiembre del año pasado yo llegué a los Estados Unidos. El día 4 envié por la página web Airlines App, que es una página web en donde están todas las aerolíneas, la mayoría son regionales y hay algunas otras que también son major, que son las que se denominan aquí como las aerolíneas de bandera, como podría ser FedEx, incluso compañías como United, American, que también escogen pilotos de allí, pero sobre todo las regionales y algunas empresas de cargo, en donde uno rellena las aplicaciones allí y ellos te contactan. Esta página web es totalmente gratuita, aunque tiene una parte de pago en la que te hace la vida un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque cuando tú estás aplicando a una aerolínea, tienes que rellenar completamente el formulario y enviárselo a la compañía a la que has escogido. Si tú lo que quieres es rellenar un formulario y enviársela a muchísimas, pues eso tiene un coste adicional. Lo cual, pues si quieres enviarla, por ejemplo, a muchísimas compañías porque quieres tener el mayor número de opciones posibles, pues sí que es válido. Me parece que yo lo pagué y fueron como unos $60 y creo que es una suscripción anual. Yo lo pagué porque realmente quería enviársela a 2 o 3, aunque tenía una en mente que es justamente en la que acabé entrando. Una vez envié digamos el formulario lleno en donde pues te preguntan pues las típicas preguntas de nombre, cuántas horas de vuelo tienes, qué licencias posees, si tienes algún título universitario o no. Y son preguntas muy generales en cuanto a temas de para pilotos. Recibí un mensaje por parte de la compañía en la que hacían un acuse de recibo en cuanto a mi aplicación. Al cabo de 2 minutos, sin exagerar, recibí el mensaje por parte de una persona humana diciendo que me invitaban a una entrevista y que iba a tener lugar el día 7, es decir, unos 3 días después de enviar yo mi solicitud, y en la que me iba a entrevistar con 2 pilotos. Uno que era un capitán reclutador y otro que era, si no recuerdo mal, era un copiloto. Pero que era un copiloto que ayudaba al capitán porque estaba en fase de aprendizaje para ser reclutador. En ese mismo correo también me pedían que adjuntara las licencias de vuelo, el examen médico, mi pasaporte y el permiso de residencia, permiso de trabajo aquí en los Estados Unidos. Una vez envié todos esos documentos, me contestaron que todo estaba bien, que la entrevista la íbamos a tener ese mismo día 7 y me adjuntaron 2 archivos. Uno que era un Operational Flight Plan, que es básicamente la hoja del plan de vuelo que reciben los pilotos en donde pues aparecen el número de avión, digamos la tripulación que hay en ese vuelo con sus números de empleado, los pesos del avión, combustible, ruta, etcétera, etcétera. Y luego una carta de aproximación que, si no recuerdo mal, era una carta de Denver. La diferencia entre estas cartas es que no eran las de Jebsen, que yo conocía, sino que eran unas que se llaman Lido y que son cartas que pertenecen a la compañía Lufthansa.
Al recibir esta carta me quedé bastante sorprendido, por lo cual empecé a buscar información sobre, digamos, la simbología y qué significaban según qué cosas, porque diferían de las cartas Jepsen, para tener una idea a la hora de hacer la entrevista. La verdad que se agradece el recibir esa carta unos días antes, porque así vas un poco más preparado y no te enfrentas desde cero en el momento justo de la entrevista y ves por primera vez esa carta y te quedas sorprendido diciendo, ostras, no me lo esperaba. La verdad es que no se diferencia mucho de las cartas Jepsen, pero sí que tienen algunas 2 o 3 cosas, especialmente en el FAF y en la manera que tienen de, digamos, de simbolizar los initial approach fixes de esas aproximaciones, los tienen un poco diferentes. Y también, por supuesto, en sí la cartografía, ¿no? Pues la posición de los mínimos o la información en cuanto, por ejemplo, la frustrada, están en zonas distintas a las Jepsen. Y por eso, pues, vale la pena echarle un ojo antes de ir a la entrevista. Además, descubrí una página web que se llamaba Airline Interviews, donde tenían muchísima información de todas las aerolíneas regionales de los Estados Unidos, y como quería ir preparado para la entrevista, pagué, no sé si fue la versión premium, para obtener tanto las preguntas como, digamos, el tipo de entrevista que tuvieron otras personas que se entrevistaron. De esa manera obtuve muchísima información, creo que más de 500 preguntas que les habían hecho a otras personas, y que os puedo decir que 100% fueron las que luego me preguntaron a mí. Así que me quedé bastante sorprendido y al mismo tiempo agradecido por haber tenido, digamos, esa oportunidad. El día 7, cuando me conecté, pues simplemente se presentaron tanto el capitán como el copiloto, me dieron un poco de información sobre la compañía. Te hacen sentir, la verdad, que muy a gusto. Siempre intentan ser muy positivos, muy cercanos digamos, a ti, hacia el entrevistado, para que te sientas lo más a gusto posible. Los primeros 10-15 minutos es simplemente una conversación muy amena sobre cómo empezó todo, el por qué quisiste ser piloto, cuál es tu interés en entrar en esta compañía regional, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que te ha traído, digamos, más para decantarte en esta aerolínea regional y no en otras, etcétera, etcétera. Luego pasaron a las cuestiones de recursos humanos, por ejemplo, si habíamos tenido algún examen fallido durante nuestro entrenamiento, si habíamos suspendido algún examen, pues, de la FAA, qué progresión de carrera esperábamos, si queríamos llegar a, pues, yo que sé, a mainline en una aerolínea de bandera como podría ser United American, si queríamos ser cargo, o si luego, pues yo que sé, queríamos dedicarnos a lo corporativo. Experiencias, en mi caso, sobre como instructor de vuelo, me preguntaron bastantes, pues si en algún momento había tenido alguna experiencia en la que hubiera cambiado algo y el por qué. Pues te hacen este tipo de preguntas para saber y, digamos, conocer un poco el background de dónde vienes, y al mismo tiempo para saber si, pues con esas experiencias que has tenido, si has aprendido algo, has sacado algo de partido. Luego, una de las preguntas que más me chocaron es que me preguntaron qué tendría que cambiar la compañía para poder atraer más pilotos, es decir, que más gente quisiera aplicar a la compañía. Eso realmente me descuadró bastante, aunque era una pregunta que sí que estaba en la página web que os comentaba, en donde ponían las preguntas que se te podían hacer. Realmente no pensé realmente en ninguna respuesta a esa pregunta, porque me parecía algo bastante ilógico que te preguntaran, pero resultó ser que sí, que me la hicieron, y al final contesté, pues bueno, dinero, porque al fin y al cabo, pues la mayoría de pilotos se decantan por una aerolínea u otra, primero por la base, por la que más conviene cercana a casa, y luego, por supuesto, por el dinero. La segunda fase de la entrevista era la entrevista técnica. En la entrevista técnica me hicieron preguntas sobre el último avión que volé, el avión, digamos, que más sofisticación los sistemas tenían, y por lo tanto decantaron toda la entrevista al Piper Seneca. Sobre el Piper Seneca me preguntaron el tipo de sistema de combustible que tenía, tuve que explicar, no muy detalladamente, pero sí que me hicieron algunas preguntas, y luego me hicieron preguntas también de performance del avión.
También fueron preguntas que no estaban muy basadas digamos, en el avión, pero sí de manera técnica, pues por ejemplo, cómo afecta la densidad, cómo afecta el estado de la pista, los vientos, a el performance de un avión tanto en despegue como en el aterrizaje. Hicieron algunas preguntas también de carga y centrado del avión y luego pasamos a la parte de instrumentos, en donde cubrieron bastante tema de regulación, como por ejemplo cuándo se necesitan un alterno, cuáles son los mínimos en una aproximación por lo general categoría 1, 2 y la 3. Y en la 3, pues tanto en la 3 Alfa, Charlie y Bravo. Luego me preguntaron sobre los requisitos de combustible en vuelos instrumentales y luego pasamos a las cartas Lido. En las cartas Lido, pues tal y como esperaba, me enseñaron, digamos, me pusieron en Microsoft Teams la carta de la aproximación de Denver que ya me habían, digamos, enviado hacía unos días y me hicieron varias preguntas, pues los mínimos, si se podía hacer el circling approach a las otras pistas, cuáles eran las frecuencias de aproximación, cuál era la frecuencia de la pista para el ILS, si el ILS también tenía acoplado el DME o no, cuál era el punto más alto dentro de la aproximación, digamos el obstáculo más alto, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez acabamos con las cartas Lido, ellos, tanto el capitán como el copiloto, estuvieron hablando unos 2-3 minutos. Me dijeron que por parte de ellos todo estaba bien, que la verdad que les había gustado mucho y que solamente quedaba escuchar por parte de, digamos, del management si ellos daban el visto bueno o no, ya que al haber entrado recientemente a los Estados Unidos estaba a la espera de recibir pues documentos en cuanto al permiso de trabajo, ya que el permiso de residencia lo tenía, pero no tenía, por ejemplo, otros documentos que sí se necesitan para trabajar. Por lo tanto, me dejaron en stand-by durante unas semanas. Pasado una semana y media, 2, si no recuerdo mal, recibí el correo en donde me ofrecían la posición como copiloto y que podía empezar a partir que me daban unas opciones en octubre. Yo escogí empezar el 19 de octubre y ese fue el día en el que empecé por primera vez mi indoctrinación en esta compañía. Para otro siguiente vídeo, prometo, sé que no será muy tarde, pero prometo explicaros cómo fue desde el día 19, desde el inicio en la aerolínea, cómo fue todo mi entrenamiento que tuve aquí en los Estados Unidos para poder convertirme en piloto de esta aerolínea regional. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios, estaré encantado de poder contestaroslas a todos. Mientras tenga tiempo, pues intentaré poder comentaros a todos. Si os ha gustado, recordad darle like. Si no estáis suscritos, pues suscribiros al canal, porque se vienen vídeos que creo que van a ser bastante interesantes. Sobre todo ahora va a ser del tema de aerolínea. Dejad en los comentarios cualquier otro vídeo que queréis que haga, pues del tema aerolínea, o si queréis algún tema que no me haya acordado de hacer digamos en la fase de instructor, pues dejadlo en los comentarios. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. JetBlue 164, contact Tower 19-1. 228 Julie Sierra, New York, good afternoon. Traffic over Deer Park, Cobalt Fox, 10 miles. Maneuvering type unknown, altitude indicates 2,500. JetBlue 4 to 718, I'm sorry, 3,000 still good. You're 12 miles from the stall, proceed to right to stall, start stall 3,000, cut on Avalon T13 left.